Bienvenidas, bienvenidos. Seguimos en la tercera temporada, ya con el quinto episodio. Y esta vez vamos a hablar con un patinador de Santiago, de la zona de Santiago, aunque él es de Nicaragua. Conoceremos un poco su historia y vamos a profundizar en otro aspecto que hablé muchas veces con él y que consideramos interesante tratar un poco a fondo y compartirlo con la gente, porque es el tema de la filosofía y el skate, donde pueden salir cosas muy interesantes. Así que nada, primero vamos a conocer un poco más a este patinador nicaragüense. Adelante, Edu Parroliga. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Edu. Pues nada, con ganas de hacer esta charla, porque van a salir cositas muy interesantes. Pero primero de todo, pues eso, conocerte un poco más a ti, tu historia con el skate, que algunas veces tenemos hablado y es muy interesante. ¿Cómo fue empezar en Nicaragua? Sí, Javi, pues mira, la verdad es que cuando yo empecé a patinar en Nicaragua, fue como en eso del 2002, 2003 por ahí. Tenía entre 12 y 13 años y creo que me pasó algo que le pasa a varios de nosotros cuando empezamos a patinar. Fue como mirar a otra gente que andaba en el patín y de repente decir, óyele, wow, a mí me gustaría hacer como un poco esos trucos, cómo se deslizan o la rapidez en la que van bajando las cuestas, haciendo downhill. Y bueno, ahí empecé como esa primera sensación de querer sentir hacer lo mismo que hacían esos grupos de personas. O sea, lo que sería amor a primera vista, pero Sí, sí, me sí. estás diciendo que ya había gente. ¿En qué ciudad era? ¿En qué ciudad estamos hablando? Y Sí, estamos hablando de la capital en Nicaragua, en Managua. En Managua yo vivía en un barrio donde habían ya tres chicos que salían a patinar y da la casualidad que uno de ellos iba al mismo colegio y al que yo iba en ese entonces. Entonces le comencé como no era muy amigo mío, pero como que comencé a bombardearle de preguntas. Oye, mira, ¿y dónde conseguiste este patín? ¿En qué lugar se reúnen? Entonces comencé como con esos primeros códigos, ¿no? Porque no habían muchas tiendas, no era muy fácil ir a un skate shop en ese entonces. Estamos hablando de que era una ciudad que se estaba modernizando muy poco a poco y no había entrado en Nicaragua como por ejemplo un país al vecino de Nicaragua, Costa Rica, que Costa Rica tiene una tradición del patín desde los años 70. No había entrado con ese mismo boom por situaciones de contexto político, de pobreza, etcétera. Y ya como a final de los 90 como que entra muy poco. Y yo tengo la suerte de que en mi barrio habían tres chavalos que patinaban. Entonces comencé a este amigo a bombardearle de preguntas y ya me dijo, mira, hay una tienda en donde puedes conseguir, pero son muy caras. Luego podés comprársela a alguien usada. Entonces era también como ir buscando, ¿no? Y como era un niño, le dije a mis padres que lo que quería, así como lo único que podía pedir, porque casi nunca pedía nada, era una patineta. Entonces ellos me veían como, pero ¿por qué? Si siempre jugabas al fútbol o al baloncesto, otros deportes, y era como, no, yo quiero hacer esto, yo me quiero montar en el patín. Y luego, en ese tiempo, yo me había olvidado y fue ya como recordando que a los 5 años, 6 años, a mí me habían regalado también una patineta. De estas patinetas casi como de plástico, que sí, sí, eran sí. estas grandes, les decíamos ahí las tortugonas, que eran súper grandes, sin, Sí, sí, sin no. lija. Sí, sí. Y yo lo que hacía era irme a alguna cuesta por algún lugar del barrio y me montaba con algún otro amigo sentados y bajábamos ahí las cuestas
sin saber nada de que eso era ya una escena a nivel mundial, ignorando completamente el puro placer del niño por jugar. Claro. Y creo que esa esencia hasta ahora la sigo manteniendo, ya ahora pensando un poco más. Pero bueno, en Managua conseguí mi primer monopatín ya a los 13 años y fue como tenerlo y al día siguiente ir a ese lugar donde iban estos chicos, que era en una cancha de baloncesto. Mm. Tenían un riel ahí que habían hecho ellos y practicaban todas las tardes. Entonces, en ese momento también fue como ir conociendo. Yo no sabía que habían trucos y nombres de trucos. Yo pensaba que eran saltos, todo. Entonces, de ahí como saber de que existía el ollie, el flip, luego todas las variedades de trucos que existen. Y en ese mismo momento me doy cuenta que en otros barrios hay otros chicos y que los fines de semana se reunían en un lugar todos. Entonces, porque no habían tampoco parques de patinaje. Nos reuníamos, buscábamos lugares también como así, espacios públicos, canchas, parques, y ahí algún lugar donde tuviéramos para poder reunirnos y practicar. Y fue bien interesante porque en esos meses fue muy rápido. Me voy dando cuenta de que hay ya varias gente patinando, que ya llevan años en el patín, que tratan como de irse a otras ciudades donde hay otra gente también patinando. Y a mí se me abre un mundo. Y dije, este mundo es el mío, es mi mundo. Y, y en la medida en que me iba metiendo, porque es una especie como de código, de que ya sos como de la tribu, me dicen, hay otro lugar donde puedes conseguir más barato todo lo que tiene que ver con el patín, porque la familia de un patinador profesional que vive en Estados Unidos, nicaragüense, él manda siempre todos estos productos. Entonces ahí conozco a Chico Brenes. Y Chico Brenes, creo yo que cualquier patinador nicaragüense es como un gran referente, porque yo era un niño empezando la adolescencia que quería hacer estos trucos que hacían estos chicos del barrio. Empiezo a darme cuenta que hay un grupo, hay una escena, y que además de eso hay un patinador profesional en Estados Unidos. Entonces era como, eso fue como encontrar también como un descubrimiento. Y decir, ¿quién es Chico Brenes? No habían redes sociales, entonces la gente te lo hablaba como de una leyenda. No, es que patina en tal lugar, ha viajado por todo el mundo, y de repente ir a la casa en un barrio también en Managua, y una casa donde ibas a tocar el timbre de la puerta y salía una chica que ya sabía que todos los niños que íbamos ahí era para buscar zapatos, porque eran marcas DBS o Lakai, Chocolate o Girl, Independent de Ejes o Royal. Era casi todo como de la familia en la que Chico siempre estuvo patinando. Y de ahí era todavía la época del VHS para ver videos. Entonces, estos amigos ya también comenzó a hacerse como tradición de antes de ir a patinar, ver algún video. Entonces empecé a darme cuenta de los nombres de los patinadores, de Jamie Thomas, de Ronnie Mullen, em, más allá de lo que sí había visto en algún momento que eran los X Games en la tele, por televisión, Tony Hawk, Andy McDonald, todos estos patinadores famosos, pero no sabía que existía toda una escena callejera, que era prácticamente lo mismo que andábamos tratando de hacer. Claro. Y, y, Una y sí, pregunta sí. sobre esto. Em, Supongo que ese impacto de ver que no se practicaba a grandes niveles solo en parques, verlo en street, pues te motivó más, ¿no? O sea, como que te engoriló más ver, y, hombre, lo de los X Games está bien, pero esto
esto es lo mío, ¿no? También, ¿no? Supongo Sí, que... la verdad sí, Javi, porque yo lo veía como un espectáculo. Es decir, cuando veía por la tele, era un niño que ponía y veías que era el espectáculo y era algo como muy ajeno, porque no había un circuito, un parque. Cuando veo a estos chicos que están en mera calle, en mero street, haciendo trucos, y luego veo que los videos es lo mismo que hacen, como que se me abrió, no de manera consciente, pero sí se me abrió como el mundo. Es decir, comencé con el tiempo a ver que la ciudad, que mi ciudad era un gran parque para patinar, era un gran skate park. Entonces, habían también un vocabulario en el que si vas al Parque de las Madres, que era un parque mítico donde siempre nos reuníamos para patinar, ahí habían las típicas bancas ya llenas de cera de los años de estar patinando y saber que ahí podías aprender a hacer board slide o no slide o ir a las míticas 4 gradas que todo el mundo pasaba por ahí para hacer el primer ollie o el primer flip. Entonces eso también me amplió la perspectiva del skateboarding. Entonces ya era una cuestión también de a dónde iba, fuera al colegio, evento familiar, con los amigos con los que no patinaban, yo siempre andaba mi skateboard, siempre, porque era como también una forma de ir mapeando los diferentes lugares que desconocidos todavía para mí y convertirlos como en lugares posibles para patinar. Entonces, eso para mí fue genial. No pensaba en los skateparks durante mis primeros años patinando, no era fundamental. Sí es cierto que cuando ya se empieza a construir como un primer lugar con obstáculos y ser un lugar especial para eso, que todavía no era un skatepark tal cual como los conocemos, un skate plaza, sí también era ese sentimiento de que poder con tu comunidad a ir a un lugar seguro, donde puedes patinar, donde no te van a echar, porque ese era el otro problema. Creo que siempre pasa en este mundo del skate, que es como hay lugares donde siempre te van a correr, te van a echar, porque son espacios públicos pensados para otras cosas, no para patinar, o espacios privados. Entonces era también ese gran desafío constante de estar luchando con esos espacios. Y ya cuando encontramos como una cancha solo para nosotros y comenzamos a construir nuestras rampas y todo, fue también otro lugar de mucho aprendizaje. Ahí creo que se desarrolló en el país como un nivel de skateboarding ya de hacer los trucos básicos a comenzar a patinar en Switch o en Nollie. Entonces comenzábamos también a leer revistas. La familia de Chico Brenes tenía más productos porque se dieron cuenta que hubo como un boom. Te estoy hablando como entre 2004 y 2005. Entonces comenzaron a mandar más cosas y era una cuestión también de ir a buscar los primeros productos porque eran los mejores, estar horas antes de que llegaran esas cosas que mandaban desde San Francisco. Entonces estar ahí en la puerta de esa casa esperando tantas horas, ver que llegaban más y a partir de eso comenzar Chico mandaba revistas, mandaba videos, ver lo nuevecito, lo que estaba en Estados Unidos en ese momento. Entonces, sí era como que empecé a vivir la construcción de una comunidad del skateboarding, del skate Nika. Entonces, me acuerdo que ya con amigos que todavía conservo y que algunos siguen patinando, era como ir repitiendo un poco ese mundo, es decir, grabarnos y hacer videos con la mítica Handycam 8 milímetros, con estos cassettes súper pequeños, filmarnos por ahí,
Teníamos a un amigo informático, hizo una página ahí para subir fotos que se llamó Skate Nika, que incluso todavía existe como la marca Skate Nika, para tratar como de albergar a toda la comunidad de patinadores. Porque entonces decía, bueno, es que en Masaya, en una ciudad a media hora de Managua, hay un chico que hace nose grind y pasa lip slide en un tubo, o hay alguien que bajó 8 gradas en frontside flip. Entonces uno decía, tenemos que ir a conocer a esta persona. Entonces ya quedabas un sábado, un domingo, esta gente de las otras ciudades como que te recibían, te llevaban a todos los spots y ibas patinando con ellos y te ibas haciendo amigo de ellos y como que ibas conociendo las ciudades desde esa perspectiva. Ujú. Entonces yo, es la actualidad y cuando voy a la ciudad de mi país, mis puntos de referencia siempre son de esos lugares que conocía Ah, para patinar. lo que veo muy interesante es que, bueno, pues has hecho un resumen de la escena de tu ciudad y por ende un poco de Nicaragua, ¿no? Cómo ha evolucionado el skate, pues eso, desde que empezaste, las ayudas de este hombre, la aparición de Internet, cómo sirvió, la creación de una comunidad, que es, bueno, una historia así un poco común por lo que veo, aunque estemos en diferentes partes del mundo, con todo el mundo que hablas en esa época, más o menos, pues surgen las mismas ideas. Pero hay dos cosas que quería preguntar sobre la figura de Chico Brenes, que, bueno, por lo que veo ha sido tan importante ahí. A ver, desde fuera se le veía siempre muy conectado con la gente de ahí, incluso se preocupaba de que algún tour fuera por ahí, ¿no? Y llevaba a la gente. Pero esa casa que dices, ¿quién os daba el material entonces? ¿La tía, la madre, su hermana? ¿Quién era la persona encargada ahí de ese trabajo? Estaban dos primos, una prima y un primo de él, junto con su tía, porque el chico es de una ciudad, más bien de un pueblo muy rural, entre la frontera. De hecho, hizo una especie como de mini documental sobre su ciudad, que fue a patinar con, no me acuerdo si fue con el team de LRG o con amigos, varios amigos que fueron como a su pueblo. Y él cuenta que cuando él era niño, él solo recuerda, no habían coches, andaban a caballo, era una zona muy rural. El chico le pasa algo muy particular, que su mamá en la guerra civil en los años 80 en Nicaragua recibe una bala en la cara y no había un doctor que la pudiera operar bien, que le pudiera regenerar y se va a Estados Unidos. Deja a sus hijos y Chico se va con otros familiares por tierra y cruza de manera ilegal la frontera entre México y Estados Unidos. Y ahí él comienza a vivir y a hacer su vida. Queda toda la familia de Rolando, como le dicen en su casa, queda toda la familia de Rolando entre ese pueblo y migran a la capital, algunos de ellos, y sus primos en común, porque Chico llegaba anualmente a visitarlos, comienzan a tener interés por patinar. Y él ve ahí como una oportunidad también para que a los amigos de los amigos puedan tener de una manera accesible productos de skate, porque no había en Nicaragua. Entonces él, por varios años con su familia, mandaba, qué decirte, encargos de 10, 15 tablas, 5 ejes y así, como en cantidades que eran, para nosotros se iban en un fin de semana, no quedaba nada. Y a partir de ahí, la familia nota que es un mercado porque hay una comunidad que está creciendo. Es un mercado y él con los años crea una tienda que se va a llamar Central. Y Central hizo eso, nace de esa casa
de esa familia, que también era una forma también de ayudarle a su familia, de manera con esos productos. No tenían recursos suficientes, algunos de la familia, y ya con esos productos, pues era como una win-win. Ganábamos nosotros, ganaban ellos. Y Chico empieza a patinar con nosotros. Cada vez que llega de vacaciones, nosotros llegábamos a verlo a la casa, a ver a esa leyenda que lo veíamos en los videos de Chocolate o de Girl, y platicaba con nosotros. Eran otro muchacho, otro chavalo de Nicaragua, con ese acento todavía nicaragüense que tenía al momento de hablar, súper tranquilo, y andaba patinando con nosotros, y ya él empezaba también a conocer como quienes eran buenos, entonces trataba como de echarle unas manos, les regalaba como zapatillas o todo un skateboard completo. Y ahí, patinando con nosotros, lo empezamos a llevar a nuestros spots, y se da cuenta que hay spots que son ideales para filmar. Entonces él, si no mal recuerdo, en 2011 lleva como el primer team de amigos de él, en ese team están Emanuel Guzmán, que patinaba para Santa Cruz en ese tiempo, Rob González de Puerto Rico, que patinaba para New York, a Dani Montoya, a Rob G, y creo que en ese iba, esa vez llegó Kenny Anderson. Para nosotros fue como nosotros como niños, pero adolescentes, Chico nos llama y nos dice: miren, vamos a ir a estos lugares y no conocemos, no sabemos cómo llegar, nos pueden llevar. Entonces era como, no, yo me acuerdo que me escapé del colegio, no fui a clases durante una semana, porque era como un evento histórico en ese momento, era ver a los pros, llegaban los pros. Entonces ver cómo nuestros lugares lo destruían de manera que podían pasar una hora, media hora y hacer cosas inimaginables. De hecho, hay un 411 que es el 14.4, donde el video comienza con este chico puertorriqueño, Rob González, y finaliza Chico. Y casi todos los lugares donde se patina es Nicaragua. Y son estos míticos spots que se volvieron famosos después, que comenzaron a llegar gente de Centroamérica, de Panamá, de Costa Rica, de Guatemala, de Honduras. Entonces, es un momento también en el que Chico es un punto de referencia para que nosotros, luego los locales de diferentes países centroamericanos, comencemos a crear como una conexión de comunidad. El Internet, como decías vos, va creciendo. Entonces, vamos viendo que en Costa Rica, este fotógrafo, Olman Torres, comienza a publicar fotos muy profesionales. Está el Cubo también de Costa Rica, que es otro como espacio audiovisual solo para el skateboarding, y comienza a llegar pequeños grupos de patinadores, sobre todo de Costa Rica, y van a estos spots porque ya los ven también en videos profesionales, y se comienza a hacer como una red de patinadores a nivel centroamericano, que actualmente se hacen contests a nivel centroamericano. Se propone como qué país va a ser, y llega de toda la comunidad centroamericana como a patinar a ese país para premiar quiénes son los mejores de la escena en Centroamérica. Y eso para mí me da mucha felicidad ver cómo ir viendo poco a poco cómo fue creciendo. Y es algo que viviste en primera persona, lo cual Mm. está guay hacer esta retrospectiva porque también nos ayuda a ver pues eso, la evolución y la importancia de toda la historia ahí. Y volviendo ahora un poco más a ti también, que pues nos hemos desviado un poco, pero el tema lo merecía. Luego,
No sé hasta qué año estuviste en Nicaragua, porque luego pasaste a México. Entonces, si nos ubicas un poco cuándo fue ese cambio y cómo fue el cambio a México, si lo seguiste viendo todo igual o encontraste una escena muy diferente o había más influencia americana allí que en Nicaragua o funcionaba de otra forma. No sé, a ver, la etapa México, cómo fue y cuánto tiempo fue también. En México yo me mudé en 2014, la primera vez que me mudé a México, porque ya me he mudado 2 veces y la escena era completamente diferente a lo que yo había visto. Te estoy hablando, yo ya llevaba eh, del 2003 al 2013, 10 años patinando. eh, Había visto estas evoluciones que te digo, pero todavía en Nicaragua eh, no habían los skate park o las skate plazas que yo vi en México. Ciudad de México, que fue el lugar a donde llegué en esa fecha, ya era parte de una cultura muy fuerte, con patinadores que estaban para marcas a nivel internacional. eh, a cada barrio al que ibas había un skate park bien construido, y habían muchos spots míticos donde siempre veías a la comunidad. Es decir, no importaba si era en la mañana, si era en la tarde, si era en la noche, a un lugar donde ibas veías a alguien patinando. La ciudad también ya daba como por su infraestructura pública, daba la capacidad para moverte en ciertos lugares en el patín y podías así ir conociendo varios spots. Y algo que sí que no cambia, y después lo hablaré también con Galicia, con Compostela, es que a donde yo iba, no importaba de qué lugar era, siempre había como gente que estaba interesada en patinar con uno. Es decir, a veces no, en México me pasó de que yo conocí la ciudad gracias a amigos con los que empecé a patinar. Para mí era un monstruo, 30 millones de personas, una gran ciudad, venía de ciudades muy pequeñas, eh, sin esa infraestructura que tiene, era un monstruo. Entonces comencé a ubicarme dentro de la ciudad, saber también a qué lugares ir, qué lugares son peligrosos, etcétera, patinando. Entonces eso también fue para mí como un descubrir la ciudad y ver que hay una escena con años de historia. Recuerdo que tuve el privilegio de ir ahí en Ciudad de México, hubo 2 meses que le dedicaron al skate mexicano en un museo donde hasta habían metido una mini ramp en el museo que uno podía ir a patinar de manera gratuita cualquier tarde, y habían exposiciones de las diferentes marcas de skateboarding en mexicana, porque esa es la otra cuestión. Ya los productos que yo comienzo a comprar son mexicanos, porque no era necesario comprar marcas estadounidenses ni europeas, eran mexicanas porque la escena era muy grande. Había un museo histórico sobre el skateboarding en México, las diferentes marcas, y toda la semana habían charlas, y habían videos o documentales sobre el skateboarding. Entonces ahí también comienzo a tener un acercamiento no solo con el aspecto de verme a mí como patinador, sino de ver que hay un lenguaje más grande, hay un lenguaje artístico, hay una comunidad que está haciendo de manera creativa cosas por el skateboarding. Entonces, eso también para mí fue importante, ¿no? Lo encontré ahí, esa conexión. Ujú. Genial. No, es justo lo que quería saber, es un poco la diferencia y la has explicado perfectamente y bueno, y para mejor fue incluso lo que encontraste por allí. Luego llegaría, pues, por otros motivos personales, profesionales, pues, en la que te encuentras ahora, ¿no? La etapa en Galicia.
Yo decía que en Santiago sí, pero realmente fuiste a La Estrada, que es un pueblo como a las afueras, más pequeño, también una realidad totalmente diferente, porque ahí pues en La Estrada sí que estaba Alonso con su estación, moviendo también actividades, pero a un nivel, sabes, que comparado con la macro ciudad de la que venías a La Estrada, pues otro cambio brutal, sigues con tu patín y ¿qué te encuentras en esta nueva etapa más reciente? Sí, fue bien interesante, Javi, porque cuando yo vengo por primera vez acá, yo llego a Estrada, pero llego a una aldea. Entonces, venir de la jungla de concreto, donde en cualquier esquina puedes patinar, de repente llego al bosque y es como a un bosque en una región donde llueve todo el tiempo y donde no se cree esa red. Era muy fácil para mí ir a un spot y encontrarme a 5 chavales que patinaban y ya en ese momento uno crea comunidad con el lenguaje de los patinadores, que es patinando. Entonces, en ese momento solitario, casi casi, yo no sabía cómo planear. De hecho, dejé el skate guardado por varios tiempos. Sabía que aquí en Santiago se patinaba, que vos patinabas, ya había buscado información en Compostela, tuya, de Murcia, de Old the Fat, sabía eso, pero no sabía que en Aestrada había una estación, por ejemplo, que estaba Alonso organizando ahí una skate escola para niños y niñas. Y lo que comencé a hacer, bueno, dije, para desestresarme, ya que no puedo salir a patinar así, plan street, voy a hacer downhill. Entonces comencé a caminar por la aldea y como todo es así montañoso y eso, comencé a hacer downhill. Y eso me hizo también llegar como a la misma esencia en Nicaragua, en México, que comienzo a conocer la zona rural gallega haciendo downhill en la patineta. Entonces comienzo a saber que de la aldea donde yo vivo, en esta otra aldea, no sé, vive más gente o viven más familias o esta está más abandonada y esta te traza con este lugar porque me comencé a patear con el skate. Y Mm. ya al ir a Estrada, y pues que una zona más urbana y eso, habían unos chicos que se reunían en un parque, que es como en la Alameda del Consejo de Estrada. Y ahí no tenían nada y jugaban siempre skate. Entonces siempre estaban flateando. Y yo dije, este lugar al que yo tengo que ir". Y comencé a ir una vez por semana, los veía y ya me comenzaron a hablar de la estación, me comenzaron a hablar de Alonso. Voy a la estación y veo que ahí hay rampas, hay un lugar, como eso que decía al principio, esos espacios seguros, que aunque el skateboarding nace del street y para mí mi esencia es el street, no siempre uno puede tener esa oportunidad de andar patinando por la calle y necesitar de estos espacios que son fundamentales para cualquier colectivo de skateboarding, que existe un skate park o algo, al menos un lugar donde uno pueda practicar ahí. Y de ahí conecto que Alonso me dice que tiene esta escuela, que si estoy interesado como de apoyarlo con la escuela, y comienza como otra etapa para mí del skateboarding que es de enseñanza y que ha sido una experiencia porque luego al mudarme mi familia y yo aquí a Compostela, continúa esa enseñanza de skateboarding, de verlo ya más como igual, como algo que es para mí, mi estilo de vida,
lo que me identifica como persona, también como a contribuir y a aportar desde el espacio educativo, pues enseñarle a niños a patinar. Y eso fue bien interesante porque empecé a tener como otro lenguaje, a recordar cómo es que uno inició patinando, ver de que la escena comienza a ser más popular, más allá de los deportes clásicos a los que estamos acostumbrados. Entonces sí fue también un momento de decir, bueno, puede ser que ya no vuelva a patinar, a, a que se convirtiera en una especie de trabajo también. Entonces, Claro, eso fue bien bonito. Fue bien bonito porque como que el skateboarding es tan amplio y tan moldeable que como que uno tiene que actualizar su chip para saber cómo seguir patinando o cómo seguir en la comunidad de skateboarding. sí, sí. Siempre lo comento a veces también que, bueno, pues si no puedes patinar, pues por las circunstancias que sea de la vida, pues tienes eso, pues puedes enseñar, puedes sacar fotos, puedes hacer vídeos, puedes escribir, puedes comentar, pues como hacemos aquí ahora, ¿no? Yo creo que si te gusta la movida, buscas cómo seguir conectado. Y bueno, hemos llegado hasta pues, un poco de lo que fue tu trayectoria hasta ahora, un poco patinando, pero paralelo a esto, siempre has sido una persona pues muy preocupada por investigar, buscar diferentes ámbitos académicos. Bueno, también no sé si al que esté por aquí le sonará o le interesará, pero vienes de publicar un libro también. Entonces aquí quería llegar yo también porque tu vinculación con la filosofía también viene de lejos, siempre te ha interesado, de hecho ha sido parte por la que te has movido en alguna de estos cambios que has comentado. Entonces, bueno, lo primero que me gustaría saber es, ¿qué es para ti la filosofía y cómo la vincularías con el patín? Okay. Filosofía es para mí una disciplina sobre la vida, sobre el comportamiento del ser humano y como una esencia del ser humano de siempre estarse cuestionando por lo grande, por lo que todas las personas nos vamos a cuestionar en algún momento, sobre el amor, sobre la muerte, y cómo eso a uno lo invoca o lo llama a intentar dar una respuesta. Y entonces es como un tanteo todo el tiempo, y en ese tanteo vas descubriendo como ciertos tipos de, de roles éticos, morales, políticos, en los que vas eligiendo uno u otro, y que te vas dando cuenta que son maneras también de construir sociedad y de construir, de construir cultura. Creo que la filosofía eso es lo que hace, a partir de esos cuestionamientos. Ese ir tanteando por estos temas de la vida. Y yo lo vinculo con el skateboarding desde siempre. A mí me gusta decir que yo empiezo a meterme en el mundo filosófico porque estaba patinando. Porque en el ir a contracorriente, para mí el skateboarding es también como una especie de cultura que a veces va a contracorriente porque está en el mundo, en la ciudad, está en la escena pública, pero como la escena pública fue construida para otros motivos, el skateboarding irrumpe con eso. Entonces, cuando irrumpe con eso, crea una sensación de rechazo al resto de la comunidad. Ese rechazo que recibe el skater, pues intenta de apropiárselo y de moldearlo a su estilo de vida. Es decir, irrumpo. No es un acto vandálico, sino que irrumpir con ese espacio público del cual estaba catalogado solo para un tipo de cosa. Entonces rompe con la etiqueta.
Y al romper con la etiqueta, a mí, en esa ruptura de la etiqueta en la ciudad, me hizo cuestionar la ciudad, me hizo comenzar a preguntarme sobre cosas. Y mm, eso me llevó a que esos diálogos internos se externalizaban con otros amigos con los que andaba patinando. Entonces siempre me acuerdo después de terminar de patinar y eso, nos quedábamos en el mismo spot, seguíamos platicando y surgían ese tipo de cosas por un mismo sentir como rechazo dentro de la comunidad. Entonces nos cuestionábamos por qué éramos rechazados, por qué nos corrían de estos lugares y empezamos a preguntarnos, pues, entonces, ¿qué jodido hacen los políticos? ¿Por qué no nos construyen un skate park? ¿O por qué no nos toman en cuenta como a los futbolistas? Entonces comencé a interrogarte y en ese interrogante y interrogante comienzo a darme cuenta que hay una ciencia, un arte, que es la filosofía, que también se pregunta por este tipo de cosas sí, sí. y que construye valores, porque el skateboarding también tiene valores hechos en la calle, hechos de manera comunitaria y también de manera individual, porque un arte y una práctica muy individual también. Entonces ahí, en ese cuestionar, me doy dando cuenta de que me interesa la filosofía y que hay autores que cuestionan y que a lo mejor nunca anduvieron patinando ni nada y no existía ese deporte, pero se van vinculando. Mm. Y bueno, ahora esas charlas que decías pues creo que es un buen resumen eso, ¿no? De que de patinar te llevó a la filosofía, de esas charlas, pues después de la sesión con amigos. Ahora estamos en un momento que, bueno, pues esas charlas, gracias yo creo también a Internet y tal, pues ya hay de una manera más formal, pues como ahí viene siendo el Vladimir Film Festival a través de vídeos, o el que fue hace un par de semanas en Burdeos a través de la arquitectura urbana, ¿no? Empieza a tratarse ya de una forma más seria que esa charla de bordillo pasa a conferencias, ponencias con gente de todo el mundo, poniendo en común estas historias y esos pensamientos, esas ideas y cómo aplicarlo al mundo de ahora. Pero eso es en el momento actual. Pero durante de esas charlas a esto de ahora, ¿qué patinadores crees tú que veías que tenían esa parte filosófica? ¿No? Hablábamos un día como que Rodney Mullen también siempre reflexionaba un montón, pues no sé si consciente o inconscientemente, pues estaba filosofando sobre el patín. Eh, ¿Cómo veías tú a Rodney Mullen? ¿Había alguno más que te transmitía que tenía ese interés más allá de patinar y como podía ser un pro, ¿no? Hacer las fotos, ganar dinero a lo mejor en algún momento, o que estaba más por la cultura? No sé, háblanos un poco de cómo viste tú a Rodney Mullen cuando lo escuchaste hablar por primera vez y alguno más que tú veas que iba en esa línea. Ok. Eh, Creo que cuando yo comienzo a tener esa relación de filosofía y skateboarding, era porque leía una revista eh, costarricense que la persona que escribía ahí en editorial, esa nota del editor, siempre reflexionaba sobre el skate Mm, y ya iba más allá. Es decir, yo no sabía cómo alguien que que hacía Nollie Hill Flip en 8 gradas y que andaba patinando, reflexionaba también sobre su patinar, sobre su comunidad. Y eso me interesó. Realmente yo cuando hice ese clic fue, fue dentro de mi región. Luego, volviendo a México, me doy cuenta con este museo, con esta historia, de que hay charlas también y particularmente en esos años se da un congreso que se llamaba Filosofía en la Ciudad y participo en Filosofía en la Ciudad en ese congreso en México hablando sobre skateboarding, ciudad y filosofía para mm, ver cómo el espacio, cómo se ve la ciudad y el espacio público. En esa investigación comienzo a ver que hay patinadores profesionales como Rodney Mullen
que están dando charlas a nivel internacional sobre cómo su construcción de identidad, de libertad, comienza a crear, a representar su propia voz, dice él. Entonces, esto que era mi habilidad para crear, dice él, comienza a ser mi propia identidad, y a partir de eso, él se comienza a cuestionar y poner en cuestión qué es el skateboarding. Entonces, ¿es un arte? ¿Es un juego? ¿Es un deporte? Porque ahora hay todo un mundo y una industria que ahora está en los Juegos Olímpicos. Es una cultura, es un hobby, es un estilo de vida que es, y en sus charlas se da cuenta que es todo ese conjunto de cosas que se van dando y que las va rastreando él desde su propia vida, con sus amigos, en colectivo, que van creando una escena, una cultura. Entonces, Mullen, además de que es una leyenda, porque es el que cree el ollie, es el que cree el flip, es toda la diversidad de trucos que conocemos ahora, él los va descubriendo. Él dice desde sus memorias, desde lo que él va contando, que él lo que va descubriendo también es que entre amigos y él van creando un lenguaje, un nuevo lenguaje en la calle. Entonces le van poniendo nombres a estos trucos, y se van dando cuenta de que están creando una nueva forma de patinar, que es el freestyle. Entonces el freestyle, porque ya habían décadas del skateboarding en Estados Unidos, cuando Mullen patina en los 70 y los 80, y que se hace el boom del freestyle, él se da cuenta de que hay otra forma también de él y de sus amigos de ver la ciudad. Y de ahí comienza a reflexionar sobre el espacio. Hay algo muy interesante y que lo dicen otros patinadores que reflexionan de manera filosófica. El skateboarding no nace en un club, no nace en un lugar donde uno tiene que ir a pagar y hacer ejercicios para eso como otros deportes. Nace de lo público, en la calle, y ahí vas construyendo comunidad, ¿no? La comunidad todavía no estaba hecha, está la ciudad, y de ahí se va haciendo la comunidad de skateboarding, como pasa con otras culturas urbanas. Y a partir de eso, él comienza a ver también como una construcción de que este lenguaje del patinador, de la ciudad, el patín como mediador, comienza a crear diferentes tendencias de expresiones culturales. El patinador que se hace profesional, y ese es su trabajo, dice: "Es mi trabajo, me volví profesional". El que deja de patinar, pero le interesaba más la fotografía, y se vuelve fotógrafo, más allá del skateboarding, o que se vuelve filmer. Y para mí un ejemplo es Spike Jonze. Spike Jonze, por ejemplo, es alguien que patinaba con Mark Johnson, con Chico Brenes, con Kenny Anderson, con toda esta gente, y es el que cuando surge Chocolate y cuando surge Girl, es el que empieza a hacer los videos. Y Yard Right, esa gran mega producción de Yard Right, es gracias a que hay un Spike Jonze en esa escena. Y luego vamos a ver que Spike Jonze se mete en el mundo del cine, y saca una película como Her, y tenés a Joaquín Phoenix como actor principal. Entonces te das cuenta cómo alguien que viene del skateboarding va creando, va evolucionando desde su propia identidad. Y asimismo, en la música, música y skateboarding, literatura y skateboarding, hay muchas películas donde los personajes son patinadores, para hablar de otros temas, de barrio, de ciudad, de comunidades, etcétera, eh, que se va ampliando. Entonces, Mullen y algunos otros autores, como está esta patinadora Elisa Steimer, que es una gran profesional, y que ella dice: yo con el skateboarding, en esta libertad y búsqueda de identidad,
me doy cuenta de que yo soy queer y me identifico como queer. Y me doy cuenta de que en esta comunidad no me van me crear un prejuicio si yo soy queer. Y va dándose una apertura de esa escena para otros colectivos y se van creando colectivos con ella y dentro de esta reflexión lo que podemos ver es que hay una ética en el skateboarding, hay un preguntarse sobre un comportamiento de vida, porque es un estilo de vida. Claro, Y va creando una ideología también y va creando diferentes perspectivas. Luego te das cuenta de que eso es todavía es más amplio porque van construyendo diferentes colectivos, pero en la medida en que la vida misma y el tiempo va dándote nuevas tendencias, el skateboarding es de las que propone también tendencia. Entonces están los que patinan más street, handrail, hay otros que son más técnicos y ves que su vestimenta o su estilo de patinar es diferente también porque va moldeándose también la representación del individuo y la representación de ese colectivo. Y lo interesante es que en un team podés encontrar a diferentes patinadores que no todos patinan igual, que no todos están patinando los mismos spots de la misma manera. Entonces tenés a un Daewoo Song, pero luego tenés a un Joe Rowley, que los dos son increíblemente buenos, pero patinan de diferentes formas. Y es la construcción y deconstrucción que va haciendo el mismo, esta misma cultura. Pero en esas diferencias, el colectivo siempre está creciendo más y siempre está creciendo porque suelen ser amigos. Entonces, Mullen también reflexiona eso. Hay un tema de colectividad, pero también de individualidad, donde cada uno expresa su forma de patinar, que a mí me pasó cuando vine a Compostela, te conocí a vos, vi cómo estabas patinando, yo decía, esto es totalmente diferente a lo que yo he visto en otros lados. O no estás patinando en el mismo en la misma banca o en el mismo ledge o en el mismo riel, no está haciendo el típico truco que todos estamos haciendo o que todos queremos hacer porque la dimensión de ese objeto, de ese obstáculo, le estás percibiendo de otra manera y ahí se va construyendo una propia forma de patinar. Y en esa propia forma de patinar, si lo llevamos al tema artístico o al tema filosófico, no es lo mismo un, eh, un cantante de la misma escena del rock que te cante desde la forma de jazz o desde la forma de reggae, o no es la misma forma pictórica que tiene alguien, un artista. Entonces el skateboarding va construyendo eso también en su forma de irse siendo como cultura en la que no está atada, sino que se está desconstruyendo constantemente. La filosofía le pasa lo mismo, no es lo mismo el movimiento marxista, por decirlo de alguna manera, que un pensamiento estoico o un pensamiento más nietzscheano, por mencionar algunos ejemplos. Son estilos de estar pensando lo mismo, es decir, la vida, el pensamiento y para mí el skateboarding eso expresa también, es como estamos todos patinando, pero cada uno está integrando al mismo skateboarding sus diferentes formas de realizarse o ver cómo lo ve en esa comunidad. Y eso es de lo que se habla como que hay desconstrucción. Y lo interesante de lo ético, además de que es un estilo de vida, es que nadie es mejor que nadie en el skateboarding. No hay alguien que sea el mejor de esta ciudad. Todos patinan y ese que a lo mejor tuvo la oportunidad de ser patrocinado o de convertirse en pro y de competir y todo, se mete en esa industria, pero muchas veces
si no son, porque también hay que decirlo, hay patinadores que luego se les suben los humos y se creen lo mejorcito y se olvidan de dónde vienen, pero los que siguen esa esencia siguen compartiendo con la gente que va iniciando. Y uno cuando va a una skate plaza o va a un lugar donde varias personas patinan, puede que hayan algunos que lleven años y que no y que no hayan mejorado tanto como sus amigos, pero están siempre en ese colectivo y están siempre aportando y siempre están pasándola bien, que eso es lo importante también, pasársela bien y hay una comunicación donde hay como un trato de iguales. Y al menos yo defiendo eso porque yo no soy de aquí, yo no era de México y fui tratado y fui conociendo como mejor que en la comunidad en la que yo trabajo, en la que yo me especializo, se me han abierto más puertas patinando en estas diferentes ciudades y países en los que he vivido que en lo que yo hago, que es mi especialidad como eh, eh, profesor en filosofía. Entonces, eso creo que es como el gran espectro que tiene el skateboarding. Sí, es una buena comparación esa, ¿no? Porque tú lo puedes ver en esos dos ámbitos directamente, en tu ámbito laboral, que es un poco, no sé decirlo así, underground, ¿no? Porque no es como soy, pues es maestro o soy camarero, o sea, lo tuyo es un ámbito laboral más reducido, como el skate es una práctica también más reducida y ves la diferencia. Pero como decía en el episodio anterior, Meji, con el que charlamos un rato, es como que tienes un carné, ¿no? Un carné de soy skater y eso ya pues te permite entrar en cualquier sitio y conocer rápidamente a la gente. Lo que dices tú, hay gente pues que se le sube un poco o así, pero bueno, yo en mi experiencia estos años no he visto muchos del hombro. La gran mayoría es si patinas, pues ya está, tampoco hace falta ver si patinas bien o mal. Se ve que patinas, sé que patinas y ya está. Eso es lo importante y lo otro viene de secundario. Y para terminar, quería que nos recomendaras así, pues, si se te vienen así a la mente un par de libros interesantes sobre las reflexiones sobre el patín, ¿no? El ir un poco más allá, no ya la típica revista con fotos o tal. Pues lo digo porque tú y yo hemos compartido así algún libro un poco más profundo del patín, ¿no? Yo donde ya te metes en darle unas vueltas al tema. Y no sé, de los que has leído así, que sean de patín, pero que tengan un aspecto que no sean eso, pues de fotos o una revista de entrevistas, libros un poco más que profundicen sobre algún aspecto del patín o que te hayan llamado la atención estos años, pues si nos dejas así un par de recomendaciones, perfecto. No voy a decir la dirección exacta de tu casa, pero si los que están viendo y viven en Compostela y van a la casa de Javi, van a encontrar ahí una biblioteca de skateboarding que creo que es de lo mejorcito que hay para tener como una visión bastante amplia. Eh, Ahí para mí fue también un descubrimiento. Este libro que es tuyo, que me parece genial, La Crónica del Skateboarding, este libro, por ejemplo, de Rafael Sarca, que es un francés, él habla desde 1779, que es cuando unos marineros llegan a Hawái y ven a la comunidad de Hawái haciendo surf, porque esta es otra cosa que no, de la que se me olvidaba decir, es como en Nicaragua y Costa Rica el skate es después del surf, porque ahí ya había comunidades surfistas, por muchos Ah, canadienses y estadounidenses que iban para allá. Pero bueno, volviendo al tema de las recomendaciones, este libro sobre la crónica del skateboarding, para mí revivió momentos geniales porque está escrito de manera sencilla, es decir, no es para temas académicos ni nada que ver. Es como que va por años y va haciendo como una recopilación histórica de cuándo nace Loli, quiénes son los patinadores en 1976, en qué ciudades se patinaba, dónde se están haciendo las primeras competencias en Estados Unidos y en Europa.
Eh, ¿Cuáles son las primeras marcas? ¿Cuál es el primer video que se vuelve viral en el mundo del skateboarding? Como que vas teniendo esa visión y al mismo tiempo él te va hablando como desde su opinión de Ah, artista y de pensador, porque él es una persona que ha publicado mucho y es artista plástico, te sí, va hablando también como, ¿cómo? no, que es un tipo multidisciplinar, o Es sea, lo he visto, multidisciplinario, tengo visto sí. su nombre en muchos fregados, como quien dice. Sí, 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 la verdad sí. Él, por ejemplo, este libro es a mí me parece muy lindo. Este libro que es más, pareciera como que es para niños, pero también como que te vuelve a tu esencia al skateboarding. De mi primer skate, de Carl Watson. Ujú. Ese libro es una joya, porque es un libro que lo puedes leer patinando, no patinando, se lo puedes regalar a un niño, lo que sea. Es una joya de skate para el skateboarding. Luego, más allá de libros, en YouTube, Ronnie Mullen da charlas, hay tantas charlas de él que yo creo que de ahí hay unas que están traducidas, hay otras que no, pero él te va dando como una recopilación de lo que ha sido la historia del skate, de cómo lo ve él desde su perspectiva, desde su pensamiento. Ahí, Además, ¿sí? sí, Sí, no, sí, que además dime, Ronnie Javi. Mullen es alguien al que da gusto hablar. Tiene un tono tan calmado y a la vez tan pasional que Sí, como que cautiva. Lo que pasa es que cau- al ser en inglés, a mí a veces se me escapa algún concepto de lo que dicen y tal, porque bueno, yo entiendo inglés y tal, pero no 100%. Entonces, pero lo que dices tú, hay también por ahí traducidas y tal, y que es alguien que es agradable de escuchar. sí, yo creo que también hay un chico que no sé si todavía sigue escribiendo, costarricense, que es patinador, que de hecho patina muy bien él, se llama Alonso Garro. Alonso Garro, por ejemplo, tiene escritos muy trascendentales sobre el skateboarding y ciudad y pensamiento urbano y la escena del patinar de manera libre y plan calle. Es un personaje de Costa Rica que yo sí lo recomiendo. Están el colectivo El Cubo de Costa Rica también, que es muy ellos hacen videos muy artísticos también, unen el street skateboarding, las artes visuales y música. Creo que ahí uno va como aprendiendo cosas también. Luego, porque lo lindo del skateboarding es que un libro así como este está genial, tener estas referencias, pero luego como los mismos colectivos van creando desde el video, desde la música, desde las artes visuales, van creando como sus formas de expresar qué es el skateboarding. Entonces hay pequeñas entrevistas o en las mismas revistas, casi siempre en el pie editorial, en la nota del editor, hay reflexiones. Entonces eso lo invita a uno, ¿no? A pensar en el skate más allá del rol de patinar por patinar. Eh, pero creo yo que en ese caso vos también tenés varias referencias de libros que me gustaría como que nos comentaras, escuchar, porque sí hemos platicado en otras ocasiones que vos que has hecho como también por una cuestión personal de ir recopilando de diferentes revistas de colección o libros sobre skateboarding para tener es como esa visión más amplia. Claro, sí, a ver, yo lo que recopilé más son revistas, sin duda. Libros tengo algunos, como decías, muy especiales, porque ya un libro es una inversión. Las revistas, pues ibas poco a poco consiguiendo. Ha pasado el tiempo, pues amigos me han dado más y he conseguido, pues ir, digamos, completando las colecciones. Pero claro que es.
lo que decíamos antes, ahora es un mundo pues muy grande, muy conectado y entonces hay material informativo de lo que sea hasta el punto de que hay conferencias. Entonces hay libros de todo prácticamente sobre el skate, sin duda la parte artística, la parte histórica, la parte de trucos, la parte de entrevistas. Entonces, bueno, que quiera saber de alguno, pues que nos pregunte o tal, pero yo era más que nada eso, pues un par de pinceladas tuyas por saber tu opinión. Yo recopilo un poco de todo y lo que puedo, unas cosas me interesan más, otras un poco menos, pero todo lo que tenga que ver con el skate, pues me llama la atención y se me va el ojo a ver qué pasa ahí. Claro, Pero bueno. Pues Edu, ha sido increíble, la verdad, un repaso por eso. El programa se llama Patinando la Península porque pues, es para charlar con la gente que conozco, que es de por aquí, pero con la excusa de que tú estás viviendo en la península por ahora, pues estaba muy interesante tener esta visión de otros sitios, ver cómo son un poco historias paralelas también, que siempre lo dice mucha gente, ¿no? Incluso dentro de aquí, en las ciudades, pues salen historias parecidas, pero ver que eso también se exporta a otras partes del mundo. Y luego también eso, pues como hemos parado hoy un poco en la parte filosófica más reflexiva del patín, que al final pues siempre acabamos hablando de trucos, sitios, tal, y la pasamos un poco por alto. Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos, porque ahora también se te abre una nueva etapa, que bueno, ese es un tema personal que, que tampoco vamos a sacar, pero a ver si nos vemos antes de esa claro, nueva etapa y hablamos otro rato. Muchas claro. gracias por No, esto. a vos, Javi, y genial el canal de Patinando la Península. Yo soy de fan, sí, totalmente, porque aprendí un montón de cosas y nada, hay que seguir patinando. Eso es. Ese es el mensaje final con el que creo que es ideal para terminar la charla. Sí, Un fuerte abrazo, Edu. Nos igual, vemos. Javi, otro abrazo. Chao, chao. Chao.